Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más en Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver cómo funciona la plataforma Bitget, cómo funciona el exchange Bitget en futuros. Si tienes pensado operar en futuros, quédate hasta el final porque te voy a mostrar todo sobre esta plataforma y cómo se opera en ella. Bien, lo primero que hacemos es entramos en Bitget y nos vamos a la pestaña esta de futuros. Y en esta pestaña de futuros vemos que tenemos futuros USDT con Tether, futuros con el USDC y futuros con Coin. Dependiendo de si tú operas con USDT o con USDC, pues le darías a una pestaña o a otra. En mi caso vamos a ver ahora en esta cuenta que tengo demo, vamos a darles a futuro USDT con Tether. Y entonces, una vez que entramos, te voy a explicar cómo se opera, cómo no se opera, qué configurar, qué no configurar y lo más importante de todo, cuando tú entres a cualquier activo nuevo por primera vez, vamos a entrar, por ejemplo, aquí está Bitcoin, te voy a poner este, ICNT, un activo que yo no sé cuál es. Tú haces tu estrategia, tu análisis y dices, venga, es momento de entrarle, es momento de no entrarle. Súper importante, lo primero que hay que cambiar. Aquí arriba a la derecha vemos que pone cruzado, pues esto lo primero que vamos a hacer es cambiar de cruzado a aislado. ¿Por qué? Porque así reducimos el riesgo a esta posición. Si tú lo mantienes como cruzado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo le meto aquí $100, pero mi cuenta de futuros es de $1000, yo voy a perder, no voy a perder estos $100, sino que voy a poder perder hasta $1000. Entonces, importante, siempre, siempre, siempre operar en aislado. Segunda cosa que tenemos que cambiar, que es importante, que es el apalancamiento. Por defecto, todo activo te viene por 10x. Aquí este activo, por ejemplo, te deja hasta 50x, pero hay otros que te deja hasta 150x. Yo, para empezar, no recomiendo nada, pero si no eres trader profesional, si no tienes experiencia, el apalancamiento es muy fácil que te liquiden la cuenta o que te liquiden la posición. Así que las primeras veces, para familiarizarte, puedes empezar por 2x, 3x y luego vas subiendo a 5x y como máximo, 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 yo recomendaría 10x, que 10x significa que si tú le metes 1000 euros, le estás metiendo 10.000, es decir, te están dejando 9000 euros el exchange y además quiere decir que si el precio se mueve en tu contra un 10%, te liquidan la posición. Entonces, ese es el peligro de apalancarse, que tú te apalancas aquí, no, sí, porque a mí me han dicho que yo sé que va a subir, pero coge y la operación se va en contra y te liquida. Bien, vamos a ver todo con detalle. Mira, nos vamos a ir con Ethereum, una operación que acabo yo de abrir y podemos también buscarlo directamente aquí, ponemos Ethereum. Fíjate que si yo pongo Ethereum, estos dos primeros resultados son en spot, con el par USDT y con el par euro, y yo me tengo que ir a futuros. ¿Futuros con el qué? Ethereum con USDT. Bien, ya estamos aquí en Ethereum USDT. Yo acabo de abrir esta posición que está ahora aquí abierta. Y entonces, para abrirla, ¿cómo se hace? Venimos aquí a la después que hemos puesto ya lo de aislado, después que hemos puesto el apalancamiento que más se adapta a nuestra situación. La manera de comprar es, si yo le pongo aquí, pongo $100, limit, y yo pongo aquí un precio. Ahora está a 2550, pues yo le digo cuando lleves a 2552 y luego le doy aquí abajo a la pestañita de abrir long, que significa que considero que el precio va a subir, o abrir short, que considero que el precio va a bajar. En lugar de limit, lo puedo hacer también a market, que a market es, yo pongo aquí $100 o $200, lo que sea, le doy y le doy abrir short y se me lo abre automáticamente. O le doy abrir long y se me abre automáticamente. ¿Qué puedo configurar directamente antes de abrir la posición? Yo le doy aquí a la pestañita de Take Profit y Stop Loss y yo lo pongo directamente. Puedo poner el Take Profit, yo puedo decir, mira, 2950 lo puedo tener como pone aquí por porcentaje, yo le digo, pues el take profit quiero que sea de un 10%.
del precio de compra. Y el stop loss, pues un 5%. Y él automáticamente me lo pone. O le puedo poner los valores que yo quiera aquí. En vez de con ROI, le puedo decir por precio o por PNL. Es decir, hay diferentes variantes. Yo esta pestaña no la uso nunca. Yo entro y una vez que entro pongo el stop loss y pongo el take profit, que ahora te enseñaré cómo hacerlo. Y esta tercera pestaña que vemos aquí en futuros, donde habla de diferentes tipos de operaciones como trailing stop, iceberg, TWAP, todo esto, para no alargar más el vídeo, mírate el vídeo donde te hablo de las diferentes tipos de operativas en spot y verás que son exactamente las mismas. Bien, una vez que ya estamos dentro, que tenemos dentro de la posición, nuestra posición la vamos a ver aquí abajo. Yo acabo de entrar ahora, este modo de ejemplo, y yo veo aquí que tengo, aquí abajo me viene Ethereum aislado a 5x, le he metido 5x, le he metido $200, pues que son $1000. Y ahora mismo el PNL no realizado es de $0,79. ¿Por qué? Si nosotros miramos donde yo he entrado, en esta línea, y como el precio ahora está por ahí arriba, pues ahora yo, si esto lo cerrara, yo ahora mismo perdería esto que pone aquí, 0,05. Entonces, ¿qué es lo que yo hago primeramente? Te borro esto de aquí, el take profit completo, yo le doy aquí. Y el take profit, me vengo aquí a esta pestaña y yo lo puedo poner. Puedo poner aquí take profit que está ahora 2.821,68. Y yo lo cambio y le digo, pues mira, 2.822. Y lo pongo. Pero ahora te lo voy a quitar y voy a confirmar, porque se puede poner desde aquí o se puede, te vienes aquí donde está la posición, ¿ves esto que pone aquí TP? Mira, me voy a cambio de temporalidad, 1 hora. Como yo ahora considero, le entro en short, que considero que el precio que está aquí va a tocar y para abajo, pues yo cojo y este take profit lo muevo y lo pongo aquí. Y automáticamente se me pone 2.820,84. Y me dice que en el caso que se dé voy a tener una ganancia de $42 y un porcentaje de beneficio del 21,72. Este 21,72 es considerando el precio más el apalancamiento por 5 y menos las comisiones que me va a comprar. Y entonces yo tengo aquí ya puesto mi take profit. Que yo lo quiero cambiar, es tan sencillo como me pongo aquí arriba y lo muevo que si para arriba, que si para abajo y lo suelto donde yo quiero. ¿Que lo quiero quitar? Le doy a la crucecita y cancelo. Con el stop loss, pues con el stop loss lo mismo. Yo cojo el stop loss aquí y digo voy a colocarlo y vengo y lo coloco aquí. Y ahora tengo el stop loss y me está diciendo que si palmaré $12, un 6,31%, y si gano, ganaré este 41. Yo ahora lo voy a confirmar, pero ahora en gráfico de 5 minutos lo voy a recolocar, porque yo estoy haciendo una entrada en gráfico de 5 minutos, entonces este stop loss que está aquí arriba, pues yo veo este triángulo que se está comprimiendo y lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque yo ahora esto ya es estrategia. Yo estoy considerando que si este triángulo rompe a la baja, mi posición será favorable. Si este triángulo lo rompe al alza, pues que no me cace. Que le quiero dar un poco más de margen, esto ya cada uno como, pues lo dejo aquí. Si lo dejo aquí, miro a ver, le doy aquí otra vez y miro a ver y me dice, si doy aquí, palmo $5. ¿Estoy dispuesto a palmar 5? No, quiero palmar menos. Lo ajusto más y lo coloco aquí. Bien, ¿qué más información tenemos aquí? En la posición esta que tenemos abierta nos dice, mira, precio de entrada, hemos entrado a 2.949. Precio justo, esto es el precio ahora, justo ahora. El margen, pues este es el margen que yo tengo pues todavía de estos $200, ahora mismo tengo un margen de $194 por si se me da la posición en contra. El precio de equilibrio, importante, el precio de equilibrio 2.945. ¿Qué quiere decir? Si yo abro la posición, la he abierto a 2.949 y la cierro a 2.949, he perdido.
¿Qué he perdido? Pues aunque aquí me salga aquí que el PNL es 0, el PNL luego resultante voy a pagar esas comisiones. Entonces, hasta que el precio no esté en 2.945, yo no me quedaré a cero. Quiere decir que ni ganaré ni perderé. ¿Qué más tenemos aquí de información? Pues bueno, más de información tenemos la tasa de margen, el PNL realizado, porque ¿por qué me sale 0,5? Porque esto 0,58 USDT es que ya me han cobrado el precio de apertura. Entonces ahora vamos a ver cómo cerrarlas. Una manera con estos take profit y estos stop loss, que cuando los toque se cerrará. Otra manera, si yo decido hacer un take profit o un stop loss parcial. Yo le doy aquí a esta pestaña de take profit, stop loss parcial y yo le digo, pues mira, de esta posición que está ahora aquí a 2.950, ahora vamos a poner aquí un número inventado y vamos a poner 2.880, perdón, take profit 2.880. Y de ese 2.880, ¿cuánta cantidad? Yo podía poner aquí 100 Ethereum. Bueno, la parte proporcional de Ethereum son 0,33, pues sería la mitad, por ejemplo, 0,15, o lo puedo poner en porcentaje. Para mí es más fácil en porcentaje venir aquí y decirle 50%. Y ves, ya me lo calcula y me dice, pues la mitad de la posición se te va a cerrar cuando toquemos estos 2.880 y te va a suponer 11,7 dólares de beneficio. Y lo mismo lo podría hacer aquí abajo con el stop loss. Yo podría decir, pues el stop loss, pues mira, yo puedo poner que se me cierre la mitad, vamos a inventarnos un valor a 3.000 y que a 3.000 se me cierre, ¿qué cantidad? Pues el 50%. Y yo le doy a confirmar y ya tengo abiertas estas posiciones. Y estas posiciones ahora las vamos a ver otra vez en gráfico de una hora, como nos las ha colocado, para que veas la diferencia entre una y otra. Mira, fíjate, aquí te dice stop loss cerrar short 3.000, 0,17. Me está diciendo que yo tengo aquí, ¿ves? Si yo miro la posición, tengo una posición abierta de aquí, ¿ves? 0,33 y de esos 0,33 la mitad se me va a cerrar ahí. Yo esto cojo y lo quito, porque esto era solo a modo de prueba. A veces lo uso, pero en futuro no me gusta tanto usar posiciones parciales en el POTSI porque las comisiones se te comen parte de los beneficios. Y este take profit parcial que hemos visto aquí, pues lo mismo. Y ahora cojo y lo quito. Y para cerrar, vamos a ver cómo cerramos ahora la posición. La primera manera de cerrar la posición es lo que te he comentado, toca el stop loss o toca el take profit. Y la segunda manera es, nos venimos aquí a la derecha y ves esta pestaña que viene aquí, cerrar. Y yo le doy a cerrar y entonces lo pongo, por ejemplo, en market. Selecciono el porcentaje, 100%, le doy al botón de, ¿ahora qué he abierto? Ahora he abierto un short. Pues por lo tanto le tengo que dar a cerrar short. Si yo le doy a cerrar long, me dice número insuficiente de órdenes. ¿Por qué? Porque no tengo un long abierto. Si yo le doy a la pestaña de cerrar short, entonces sí que me va a cerrar el short. Y puedo elegir eso, el 100%, puedo elegir el 50% o incluso yo puedo decidir cerrar la posición con limit, pero a mí cerrar la posición con limit no me acaba de convencer porque es un poco como el take profit. Bueno, con limit hay en algunas ocasiones que sería diferente, pero sería pones tú aquí el precio y le dices cuando el precio llegue a tal valor se cierra, pero con el para mí no tiene sentido porque con el stop loss y el take profit este limit no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué más información podemos obtener? Es la tasa de margen de mantenimiento. Esto es importante. Si yo hago un scalping ahora rápido de entro y cierro, me va a cobrar ese 0. Mira, vamos a poner aquí el ejemplo. Le damos aquí a la calculadora. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Decimos, es que yo no sé exactamente cuándo me va a cobrar. Pues tú le das aquí y le dices abrir short. Te dice aquí modo de la posición. ¿Vale? Apalancado por 5.
precio de apertura, pues vamos a suponer el que sea, 2.950. Precio de cierre, pues le vamos a poner de precio de cierre 2.800. Cantidad en Ethereum, pues venga, vamos a redondear, vamos a poner 0.33 Ethereum. Y le damos a calcular. Y nos está calculando y nos ha dicho, antes de yo hacer esta posición, me está diciendo que, según la calculadora, yo voy a tener un beneficio de 49,5 siempre y cuando toque el precio de cierre y tengo esta comisión de apertura. Como maker o como taker, fíjate la diferencia entre 0,19 y 0,58. Yo y de cierre lo mismo, 0,18 y 0,55. Yo siempre los cierres y las aperturas las hago con la comisión esta más alta porque las hago siempre ya, entro a mercado. Si tú quieres que sea más barata, ya sabes esto aquí. Pero si tú tienes una posición larga, aquí no te calcula la comisión de mantenimiento. Y esa comisión de mantenimiento calcula que cada ciertas horas ellos te cobran el mantenimiento. Tasa de mantenimiento de momento es 0. Y esa tasa tú calculas, cada vez que toque, calcula lo mismo de la posición de entrada y la de cierre, que suele ser 0,5, 0,6. Y alguna vez en algún activo así muy loco, muy volátil, que se mueve mucho, sí que he tenido unas tasas de mantenimiento que a lo mejor es la comisión de entrada y salida en total pues son $5 y de esa tasa de mantenimiento me han cobrado 10, pero no es lo habitual. Pero sí que para una posición larga, si tú lo tienes en muchas horas, esas tasas de mantenimiento va sumando, va sumando, va sumando y va sumando. Y luego, después de esta posición, luego aquí abajo tienes diferentes pestañas. Por ejemplo, tengo esta pestaña, órdenes abiertas. Pues yo, ¿ves? El limit no tengo nada, pero luego aquí en esta siguiente pestaña de Take Profit sí que tengo dos, que son esta Take Profit y Stop Limit, que son estas dos que he puesto. Le he dicho, si toca el Stop Loss a este precio me sacas, y si toca el Take Profit a este Stop Loss me saca. Desde aquí también la podría cancelar. En historial de orden, historial de posición, detalles de la orden, ahí vemos todo el historial de todos los trades que vas haciendo. Yo ahora te pasaré un pantallazo para que veas lo que estoy moviendo yo en estos 14 días, que estoy a punto de llegar a los $500.000 en 14 días. Y por ello, fíjate, como en Bitget me van a dar un cupón, de momento ya tengo asegurado el de 600 euros y voy a por el cupón de los 4.000 euros. Por cierto, si te quieres dar de alta en Bitget, abajo en el enlace del vídeo, de la descripción, hay un enlace donde te puedes dar de alta y tienes descuento en las comisiones al hacer trading. Bien, seguimos mirando alguna cosa más. Vamos a ver, vamos aquí a la posición de otra manera de cerrarla y es con este botoncito de aquí y es cerrar. Si yo le doy aquí a cerrar o le doy a cierre rápido, se me cierra, se me ejecuta ya. Ahora, no te recomiendo que le des al botón de cierre rápido porque si le das al botón de cierre rápido, las comisiones se disparan. Te cobran la apertura, la cierre, bueno, en este caso el cierre, el más caro, y además te cobran esas comisiones de financiación que le llaman ellos, una comisión de financiación. Entonces las comisiones aquí se disparan y no te sale a cuenta. Es mejor ajustar el stop loss o el take profit, ajustarlo para que te acabe echando, que no usar este botón aquí de cierre rápido. A no ser que diga, ya que entre en colapso, que esto se me ha saltado el stop loss, no se ha cumplido y esto se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba y estoy perdiendo una millonada y le doy aquí rápido a cierre rápido. Y esto de inverso, esto es una cosa curiosa que yo no la hago nunca porque yo siempre me dejo un margen. Yo, por ejemplo, venía en Ethereum, vamos a verlo en una hora para que te hagas una idea de lo que yo hago y lo que hace la gente. Pues yo en Ethereum venía desde aquí abajo, he cerrado aquí los 2.920. ¿Por qué he cerrado los 2.920? Porque el stop loss me ha sacado. ¿Y por qué me ha sacado? Porque si yo miro, fíjate como aquí ya en esta zona de aquí
ya el RSI ya me estaba dando zona de cuidado que en cualquier momento nos damos la vuelta. Y entonces, como he visto que ha hecho un doble techo, he dicho, esto es una entrada de libro. Y en esta entrada de libro del doble techo es donde yo he entrado. Pero si tú quieres, volvemos otra vez a Widget, si tú quieres, le das al botón este que hemos visto de inverso. ¿Dónde está? Aquí abajo. Al botón este de inverso, ¿y qué te hace? Pues lo que te hace es que te cierra automáticamente la posición. En mi caso voy en short. Me cerraría el short y automáticamente me abre un long. Pero yo esto lo veo como muy peliculero. Porque ¿quién es el campeón que dice, no, mira, yo es que he cerrado el long justo aquí arriba? Justo aquí arriba he cerrado el long. Justo ahí arriba he cerrado el long. Y justo ahí arriba abro el short. Bueno, eso yo lo veo muy peliculero. Lo normal es cierras una posición y si te quieres poner en contra, te esperas unos minutos al menos, ¿sabes? Bueno, este es el vídeo sobre Widget futuros. ¿Qué es lo que tengo yo en cuenta operar? Para tener en cuenta operar, yo tengo en cuenta la barra esta de aquí arriba, donde me dicen las novedades. ¿Por qué? Porque las novedades yo sé que lo normal es que caigan salvajemente y como caen salvajemente intento pillar esos dump en short. Ahora sí, me despido, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.